¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy comenzamos una nueva semana con subidas importantes en el mercado que hacen que Bitcoin suba por encima del nivel de los $107.000, que Ethereum también recupere los 2.600 y que muchas altcoins dentro del top 100 suban entre un 5 y un 10% en las últimas horas. Así que muy buen comienzo en esta semana. Tengo que decir que ayer por la tarde tuvimos una llamada grupal dentro de la comunidad gratuita de WhatsApp, a la que te invito a unirte si todavía no lo has hecho, haciendo clic en el segundo enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. Y tengo que decir que fue muy satisfactoria esta llamada porque el nivel de preguntas fue altísimo, la verdad. Tocamos un montón de temas interesantes, cómo afrontar un poco el conflicto entre Israel e Irán y estas tensiones geopolíticas dentro de nuestro portafolio, cómo cubrirnos ante el peor escenario, qué altcoins ahora mismo son interesantes para tener y cuáles no, hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin en este ciclo, un montón de cosas que fueron súper interesantes y súper importantes, y por ello quiero traer algunos de los temas que tocamos ayer en la llamada al vídeo de hoy para que podamos tocarlo en público aquí para todo el mundo. Y por eso en este vídeo, aparte de comentar un poco cómo está el mercado, analizar hacia dónde podemos ir, también vamos a comentar un par de temas que tocamos en la llamada, como puede ser cómo cubrirse ante pues un conflicto bélico como el que estamos viendo entre Israel e Irán, o también las altcoins más alcistas en las que estar ahora mismo y cuáles evitar, ¿vale? Así que vídeo súper interesante, vamos a tocar todo esto, así que vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado en el día de hoy. Y como os he dicho al principio, lo más importante es que tenemos un día positivo por fin, un lunes en el que comenzamos con subidas en el mercado subiendo más de un 1% en las últimas horas, con Bitcoin, como digo, recuperando el nivel de los 107.000, una subida del 1,6%, mientras que Ethereum sube más del doble, casi un 4%, y recupera el nivel de los 2.600, subiendo hasta los 2.627 en este momento. Y si bajamos un poquito más abajo, vemos alguna subida importante dentro del top 10, como por ejemplo Solana, que sube hoy casi un 8%, tenemos a Hype subiendo un 10%, si bajamos un poquito más abajo vemos también alguna subida de entre el 5 y el 10%, y por tanto tenemos un muy buen comienzo de semana en el mercado de criptomonedas, ¿vale? Para poner un poquito en contexto sobre lo que está pasando en Israel e Irán, ya comentamos el viernes un poquito el motivo de este conflicto que se inició hace unos días y cómo se podía desenvolver. Pues bien, como a modo de actualización, decir que durante este fin de semana han seguido los bombardeos tanto en Irán como en Israel. De momento se está empezando a hablar ya de una especie de negociación o una especie de alto al fuego. De hecho, Trump está intentando intervenir, pero de momento lo que sabemos es que Irán dice que no va a empezar a negociar hasta que no acabe su ataque como modo de represalia por los ataques que sufrió por parte de Israel hace unos días, así que hasta que no termine supuestamente Irán su ataque, no van a comenzar las negociaciones para un posible alto al fuego y un posible tratado de paz, pero yo creo que todavía esto se va a dilatar bastante más. Creo que no va a ser una cosa de muy corto plazo, sino que se va a dilatar en el tiempo, sobre todo durante el verano, así que vamos a ver cómo reacciona el mercado a todo esto, pero de momento tiene pinta de que no va a terminar en el muy corto plazo, ¿vale? Tengo que decir también que esta semana tenemos una semana bastante importante en cuanto a macroeconomía, porque tenemos decisión de diferentes bancos centrales sobre los tipos de interés, ¿vale? Tenemos hoy a las 11 de la noche la decisión del Banco de Japón, tenemos el miércoles la reunión de la Fed y la decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos. El jueves tenemos también decisión en Inglaterra y en Suiza. Tenemos también decisión en China un poquito más tarde en la semana. Así que tenemos una semana muy importante en cuanto a decisión sobre tipos de interés, aunque sinceramente, aunque se han juntado todas en una semana, no creo que haya ninguna sorpresa en ninguna de ellas, ¿vale? Así que veremos también cómo evoluciona eso y cómo afecta, por supuesto, también al mercado, ¿vale? Pero ya que hemos tocado el tema de Israel e Irán, que fue uno de los focos ayer que comentamos en la llamada grupal, vamos a ver pues un poco el escenario que podemos contemplar a partir de ahora y cómo podemos prepararnos ante un conflicto bélico de este calibre, ¿vale? Lo que comentamos ayer en la llamada fue que obviamente cuando se desarrolla un evento así, hay pues un tipo de activos que pues lo hace bastante bien y hay un tipo de activos que lo hace bastante mal, ¿vale? Ante esta incertidumbre que puede causar pues un conflicto como este, ¿vale? Está el grupo de activos de riesgo, que es el que englobaría pues las criptomonedas, las acciones, etcétera, que son el tipo de activos que va mal durante un conflicto bélico o durante una incertidumbre a nivel global. Y luego está los activos refugio, que son pues obviamente, como su propio nombre indica, donde los inversores se refugian porque ante un panorama de incertidumbre, miedo y dudas es donde normalmente suelen ir los inversores a depositar su dinero, como por ejemplo el oro, ¿vale? Entonces tenemos ya diferentes activos que
pueden subir o bajar dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto. Entonces, si nos ponemos en el peor escenario posible, en el escenario en el que pues escala la tensión entre Israel e Irán, interviene Estados Unidos, empiezan a atacar bases estadounidenses en Israel o lo que sea que pueda pasar en el peor de los casos, ¿vale? ¿Qué va a pasar con estos activos? Pues lo más probable es que veamos una caída en los activos de riesgo y una subida, aunque sea ligera, en los activos refugio. Es decir, que probablemente si esto va mucho más, vamos a ver caer el mercado cripto, caer el mercado tradicional y subir, por ejemplo, el oro. Entonces, las tres estrategias que comentamos en la llamada de ayer para cubrirnos ante un escenario muy negativo en cuanto al conflicto entre Israel e Irán pueden ser las siguientes, ¿vale? Lo que planteamos, la primera estrategia que planteamos fue la de comprar oro, que no hace falta que te vayas a un broker normal, se puede comprar oro tokenizado, que es el XAUT, que es el oro tokenizado que emite Tether, que es la misma empresa que emite el USDT, ¿vale? Entonces, me estuvieron preguntando sobre si es fiable a largo plazo, etcétera. Pues bueno, yo la verdad es que en Tether confío al 95%, ya lo sabemos, es como en USDT. No confiaría para mantenerlo durante 5, 10, 20 años como el USDT, pero para tener en un periodo de unos meses, pues la verdad es que no le veo ningún problema, ¿vale? Entonces, se puede encontrar en prácticamente todos los exchanges, entonces aquí puedes tener exposición al oro e incluso la estrategia que planteamos fue la de abrir un long en oro apalancado entre por 5 o por 10 para que en el caso de que veamos una caída fuerte del mercado cripto, por lo menos ese porcentaje del portafolio que destines a esa posición en oro apalancado, pues te pueda cubrir las pérdidas que obviamente vas a tener en el portafolio de spot si todo el mercado retrocede, ¿vale? Entonces esa fue la primera estrategia. La segunda, ¿cuál fue? Pues shortear Bitcoin. Si hemos dicho que el oro probablemente suba y los activos de riesgo caigan, pues estamos dando por hecho que Bitcoin probablemente vea un retroceso, que es lo que vimos la semana pasada cuando se desató todo este conflicto. Entonces también sería la opción de shortear Bitcoin con un stop loss por encima de los máximos históricos, por si acaso retrocedemos hasta los 100.000 o por debajo de los 100.000 en las próximas semanas si escala este conflicto. La tercera opción, en vez de sortear Bitcoin, sería sortear altcoins bajistas que tengan estructuras bajistas y que en el caso de que todo el mercado corrija, aunque sea ligeramente, estas altcoins al tener esta estructura bajista van a corregir de una manera más profunda y más importante, ¿vale? Entonces, tenemos estas tres opciones. Tenemos longuear o meter un long al oro, meter un short a Bitcoin o meter un short en las altcoins. Entonces, una vez comentado eso, vamos ya directamente a lo que está pasando ahora mismo en Bitcoin, porque sí que es verdad que estamos teniendo un muy buen comienzo de semana a pesar de todo lo que está pasando en Israel y en Irán, ¿vale? Vamos a ir de más a menos, vamos a empezar comentando el gráfico semanal y luego quería llevarlo un poco más al corto plazo porque ayer también tocamos este tema y creo que es muy, muy importante, ¿vale? Ya vengo comentando que en gráfico semanal estamos en un momento bastante crítico porque se está desarrollando un patrón súper parecido al que se desarrolló en el ciclo anterior entre pues abril de 2021 y octubre-noviembre de 2021, que es cuando terminó el mercado alcista de 2020-2021, ¿vale? Vimos aquí una primera subida pues durante 2020, finales de 2020, principios de 2021, luego una corrección importante hasta los 30.000, otra vez una subida muy fuerte hasta noviembre, hasta los 69.000, que es donde formamos un nuevo máximo histórico, superando este máximo de abril en un porcentaje relativamente bajo, y luego ya formamos esta especie de doble techo y empezó el mercado bajista. Pues bien, ¿qué estamos viendo desde prácticamente finales del año pasado? Pues una cosa bastante parecida, ¿vale? Estamos viendo una subida muy fuerte desde los 50 y pico mil hasta los 108.000, una corrección importante hasta los 64, otra subida ahora hasta los 112.000, marcando un nuevo máximo histórico, pero superando el anterior con muy poquito margen. Y ojito, porque lo que perfectamente se podría estar formando ahora es pues la segunda pata de este nuevo doble techo para rechazarlo y posiblemente pues comenzar una trayectoria bajista, ¿vale? Que sería este escenario, ¿vale? Esto no tiene por qué ocurrir, pero podría ocurrir y tenemos que valorar este escenario porque hay que estar preparados para lo peor siempre en el mercado cripto, porque cuando menos te lo esperas puede venir un bear market. Es lo que comentábamos ayer también en la llamada. Cuando estábamos aquí en octubre de 2021, nadie habla de bear market y nadie veía una posibilidad de un escenario tan bajista y ocurrió. Por lo tanto, los mercados bajistas no comienzan en momentos de pánico, comienzan en momentos de euforia, ¿vale? Entonces hay que tener siempre ese escenario en mente. Entonces, dicho esto, ¿hay riesgo ahora mismo de bear market si perdemos estructura alcista en diario? Sí, ¿vale? Porque en semanal empezaríamos a formar este doble techo. Es
¿Ya está confirmado que esto va a pasar? Para nada, o sea, estamos lejísimos todavía de esto, ¿vale? Y por eso vamos a irnos al gráfico de 4 horas y al de una hora y al de un día, perdón, para ver un poco más la situación en el corto plazo y ver si realmente este movimiento bajista se podría dar y ya en semanal podríamos confirmar que estamos en periodo bajista, ¿vale? Pues de momento estamos, ya lo voy diciendo, muy lejos de eso, ¿vale? Creo que estamos bastante alcistas, de hecho, en el corto y medio plazo y por lo tanto la situación en gráfico semanal creo que de momento tiene pocas probabilidades de darse el escenario bajista, ¿vale? Veníamos comentando, para ponernos un poquito al día, desde prácticamente abril hemos tenido una tendencia alcista en 4 horas con periodos de expansión alcista y consolidación lateral. Expansión alcista y consolidación lateral. Expansión alcista, consolidación lateral. Y la última expansión alcista que tuvimos aquí a finales de mayo es la que no consiguió aguantar los mínimos en 4 horas y aquí rompimos la estructura rompiendo los mínimos en los 106.800, que fue el nivel tan importante que veníamos comentando en los vídeos anteriores, que es el nivel que vamos a ver aquí, voy a marcarlo aquí, que es esta zona de los 107.000. Eso es, que lo rompimos a la baja a finales justo de mes, el 30-31 de mayo, y ahí ya se perdió esa estructura de impulso, consolidación en gráfico de 4 horas, ¿vale? Pero tuvimos un montón de impulso, consolidación, que no son otra cosa que banderas alcistas que nos proyectan continuaciones en la tendencia, ¿vale? Que es una tendencia claramente alcista. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que una vez habiendo perdido estos 106.800 o 107.000, nos hemos metido en una especie de rango lateral, ¿vale? Porque estamos viendo aquí una lateralización, que tenemos aquí mínimos bastante parecidos, por así decirlo. Tenemos aquí una zona de soporte muy importante en la zona de los 100.000, 101.000 y tenemos aquí una zona de resistencia muy fuerte entre los 110.000 y los 111.000. ¿Vale? Entonces, ahora mismo la clave es que no perdamos estos 100.000 en gráfico diario, ¿vale? En el momento que perdamos estos 100.000 con cierre, confirmación y continuación, ahí, ojito, porque se podría venir la caída fuerte y en gráfico semanal es donde estaríamos en peligro. Pero de momento, si aguantamos este nivel, estamos bastante bien. De hecho, lo que estamos formando en gráfico diario, si bajamos ahora a gráfico diario, es exactamente lo mismo que formamos durante todas estas semanas alcistas en gráfico de 4 horas, es decir, un movimiento alcista y un movimiento lateral de consolidación. Hemos tenido este movimiento alcista y ahora estamos formando consolidación en gráfico diario. O sea, perfectamente podemos estar aquí lateralizando unas semanas más, para luego ver continuación al alza e ir a buscar nuevos máximos históricos, ¿vale? Que sería exactamente el mismo patrón o el mismo movimiento que hemos visto que Bitcoin ha hecho en gráfico de 4 horas durante un montón de semanas durante el mes de abril y mayo, que es este movimiento de subir fuerte y luego consolidar, ¿vale? Subir aquí, consolidar lateral, subir fuerte, consolidar lateral, subir fuerte, consolidar lateral. Entonces, todo esto, todo lo que sea lateralizar durante las siguientes semanas, por encima de los 100.000 en esta zona, me parece que es muy buena noticia porque aumenta las probabilidades de que este soporte sea fuerte y el siguiente movimiento que veamos en diario sea el de romper al alza, de romper esta acumulación y sea formar un nuevo máximo que invalide el escenario bajista que hemos comentado en gráfico semanal, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a Bitcoin, ¿vale? Luego, vámonos a el Ethereum, ¿vale? Hay mucho que comentar en el día de hoy. Ethereum, ya lo venimos comentando, está muy alcista en gráfico diario, está formando un patrón de continuación en forma de bandera alcista. De momento hicimos un amago de romperlo la semana pasada, no pudimos, otra vez a meternos en el rango, hemos rebotado en la parte baja durante los últimos días de la semana pasada y ahora mismo la situación sigue siendo la misma. Tenemos que esperar a romper en gráfico diario y semanal por encima de los 2.800 para continuar con la tendencia alcista y apuntar a los 3.400, 3.500 que ya empiezan a ser zonas de toma de beneficios parcial, ¿vale? Entonces, de momento en Ethereum seguimos en las mismas. Y en cuanto a las altcoins, hay que decir que yo veo claramente dos grupos diferentes de altcoins, ¿vale? Las que tienen estructura alcista en semanal y las que están en niveles de soporte a nivel semanal, ¿vale? Perdón, las que están alcistas en diario y las que están en soporte en semanal, ¿vale? Que no están tan alcistas en diario. Entonces, vamos a ver la diferencia entre varias de ellas, ¿vale? Porque comentamos muchas en la llamada de ayer y, por ejemplo, la primera que comentamos también fue SPX, ¿vale? SPX es una moneda que tiene una tendencia claramente alcista, o sea, los mínimos en gráfico diario, o sea, podemos observar que son claramente crecientes, o sea, no para de superarlos, es cada vez máximos y mínimos crecientes. Esto es una clara tendencia alcista y, por tanto, si el mercado va lateral o alcista, esta es de las que más va a subir porque tiene un momentum a corto plazo muy alcista y por eso hoy es de las que más está subiendo con una subida del 13,48%.
Otra vez que está muy alcista, Hype, que también la comentamos en la llamada de ayer y la vengo comentando en un montón de vídeos anteriores. Es una de las más alcistas que no para de formar máximos y mínimos crecientes. Sobre todo los mínimos son muy claros, que son crecientes, ascendentes, y por tanto la tendencia es muy fuerte al alza y tiene mucho momentum a corto plazo, y por eso también hoy está subiendo cerca del 10%. Y luego, en contraposición a este grupo de monedas alcistas como Hype, como SPX, la comentamos también, como AVE, como Uniswap y como varias otras que también conforman este grupo de monedas muy alcistas, tenemos en contraposición un grupo de monedas también que están bastante más estancadas, como podría ser el caso de Ondo, que la tocamos en el día de ayer. Voy a buscar el otro gráfico que comentamos justo ayer, que es el de KuCoin, que vemos que sí que es verdad que han roto esta estructura bajista de entre enero y abril, pero no han conseguido salir al alza y empezar a formar estos máximos y mínimos crecientes claramente en gráfico diario, sino que hemos visto un pequeño amago de empezar a formar una tendencia alcista, pero enseguida se ha diluido y hemos vuelto a la zona de soporte en gráfico semanal, ¿vale? Luego la otra, por ejemplo, que también comentamos fue Near. Near la comentamos también ayer y dijimos exactamente lo mismo. Es muy parecido a Ondo y a muchas otras, porque es verdad que han roto esta estructura bajista, pero en vez de empezar a formar máximos y mínimos crecientes y ya apuntar a los targets básicos, que serían pues la zona de los 6 o la zona de los 7, lo que ha hecho es, a partir de la segunda semana de mayo, empezar a caer, formar máximos y mínimos decrecientes y volver a zonas de soporte semanal, que fueron los mínimos que marcamos aquí en abril. Otro caso muy claro es el caso de Link. Link y Avax, que tenían un gráfico muy parecido, es lo mismo. Estructura bajista, la empiezan a romper aquí en abril, pero enseguida a mediados de mayo empiezan a perder fuelle, empiezan a perder otra vez estos máximos y mínimos decrecientes y se vuelven a la zona de soporte semanal, que está en este caso en los 12, y en el caso de Avax, por ejemplo, que es muy parecido el gráfico, pues también está volviendo a la zona cerquita aquí de los 17, incluso hemos tocado los 18, ¿vale? Entonces tenemos estos dos grupos de altcoins, unas que tienen claramente estructura alcista con mínimos crecientes en gráfico diario, y hay otras que tienen máximos y mínimos decrecientes en gráfico diario y que han retrocedido a zonas de soporte semanal. En mi opinión, a corto plazo es mucho más inteligente tener el dinero invertido en estas altcoins alcistas a corto plazo, y luego con los beneficios que vayas sacando perfectamente puedes rotarlos hacia monedas como Avax o Link, que son a nivel fundamental muy buenos y que están pues cerca de soportes muy claros en gráficos semanal, y por tanto pues deberían ser buenas compras a largo plazo, ¿vale? Entonces nada, chicos, esto es todo lo que comentamos ayer. Espero que haya quedado un poco claro todo lo que quería resumir. La verdad es que me ha quedado un vídeo un poquito largo, pero creo que había muchos temas que comentar, cómo cubrir ante un posible conflicto más importante entre Israel e Irán, cómo está Bitcoin actualmente a corto medio plazo, y también los diferentes altcoins que estoy viendo ahora mismo para posicionarse. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido, y nada, espero que tengáis un buen comienzo de semana. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo para todos.